muéstranos al Padre y nos bastará. 50-08-19. Predicado el sábado 19 de agosto de 1950 en Cleveland, Ohio, 1 hora y 15 minutos, buenas noches. Me alegra mucho, como siempre, estar aquí. Siempre me alegra venir a ministrar a los enfermos y necesitados. Dios sabe que el mundo está en necesidad. Esta noche, mientras ministramos, el hermano Gordon me dijo el otro día, ¿me refresco un poco y puedo hablar un rato esta noche? Mañana por la tarde es la historia de la vida. Y me gustaría, si pueden venir mañana y pueden, que sea por la tarde para no interrumpir los servicios religiosos. Si pueden venir por la tarde, será estupendo. Y mañana por la noche, confío en que Dios nos conceda nuestro excelente servicio de sanidad. Eso será, la semana que viene me han pedido que continúe un poco más, y haré todo lo posible. Casi nunca nos quedamos más de 3 o 5 noches en la reunión. Y esta vez, intento quedarme un poco más. Que Dios los bendiga. Me encantan los niños pequeños. Pasó por allí. Bendita sea su corazoncito. Sí, cariño. Tiene problemas en la vista, ¿verdad, mamá? También está muy nerviosa, ¿verdad? ¿Verdad? Tienes problemas de espalda. ¿Verdad? Sí, señora. Bueno, créeme, lo harás. Vete a casa dando testimonio de que estás sana, y también de tu hija, y todo estará bien, si lo crees. Que Dios te bendiga, hermana. Ahora, la pequeña pasó saludando con la manita. Bueno, me encantan los niños pequeños con todo, no dudes de nada, hermana. Sabes que soy una completa desconocida para ti, que no te conozco, que no sé nada de ti. Pero créeme si lo que te he dicho es verdad, y Dios, adelante, testifica, di que estás sana y que todo ha terminado. Y tu bebé se pondrá bien, y todo estará bien. 3 Ahora, quiero que recuerden que mañana por la noche, todos intenten estar presentes mañana por la noche para el servicio de sanidad. Y la próxima semana, lo que intentamos retrasar para tantas tarjetas, es tratar de llegar a un punto donde, nuestras reuniones suelen estar congestionadas con miles de personas. Pero no ha habido mucha gente en las reuniones. Y creo que si la próxima semana no tenemos tarjetas de oración, simplemente oraremos por todos, simplemente dejaremos que todos vengan y oren por ellos. Y creo que se ha dicho suficiente, y he observado lo que se ha dicho en otras reuniones, hasta que estoy tratando de encontrar una manera en que Dios pueda hacer que cada uno, ya saben, sane a todos. Eso es lo que quiero ver. Alguien me dijo que había habido alguien aquí muchas veces en las otras reuniones, y nunca había podido entrar en la fila de oración. De eso es de lo que intento alejarme. Llegar cuanto antes a un lugar donde podamos orar por todos. Las señales y maravillas son gloriosas. Y creo que lo intenté en Kuopio y en muchos otros lugares. Y fue simplemente maravilloso. Pero en Estados Unidos todavía no he visto la hora. Estaba tratando de encontrar la voluntad de Dios, de descubrir qué quiere que haga. Y siempre quiero andar en su perfecta voluntad, si es posible. Sé que se puede hacer todo lo posible para ayudar. 5 Ahora, todos sean reverentes, crean con todo su corazón. Y ahora, quiero agradecer a algunas de las personas queridas que, una cierta señora, puede que ni siquiera esté aquí. Hace un par de días, me compró algo de ropa. Mi pequeño está hablando aquí. Esta mujer, una señora algo pobre, estaba bien. Miré la ropa y la admiré, así que no sabía qué hacer. Cualquiera que me dé algo, lo aprecio 1.000.000 de veces más que si lo comprara yo mismo. Solo quiero agradecer a esa señora, si está aquí en algún lugar, y que Dios la bendiga y le conceda el deseo de su corazón. Y agradezco, alguien me envió una caja de pañuelos y algunas cosas ayer. Y lo agradezco. Dios sabe que no usaré esa ropa en malos lugares. Solo la usaré para predicar el evangelio, todo lo que pueda. Y haré todo lo que sepa hacer por los demás. Y lo agradezco. Ahora, lo único que puedo decir es: que Dios te recompense, hermana, hermano, quien quiera que hayas dado esas cosas. Sí, Señor. 6 Y justo iba a anunciarlo anoche. Pensé, bueno, tengo esto. Quizás estaba aquí y lo olvidé. Y lo agradezco. Alguien, y si hay algo, si alguien da, ¿no te parece así? Si es algo que alguien te da, y tengo una gran persona. Me encanta la naturaleza, las armas, los cuchillos, la caza, ¿sabes? Ahí fue donde encontré a Dios de pequeño, vagando por el bosque. Y siempre me encantó cazar. Y a veces alguien me daba el cañón de un viejo rifle del calibre 22, más o menos así de largo. Y tomaba un trozo de madera y hacía una culata con él. No lo vendería por nada. Valdría 10 centavos, probablemente, 50 centavos.
Y le di un martillazo y lo arreglé. Pero para mí vale $1000. Recuerdo al hermano mayor que lo tenía. Y yo, cualquier cosa, sea lo que sea, que alguien dé, cualquiera, lo valoro mucho. Seguimos así, creo, hasta el jueves o viernes. ¿No es cierto, hermano? Supongo que será la reunión más larga que he tenido en mi vida. Y así, aquí en esta ciudad. Y ciertamente no he visto en ningún otro lugar más cooperación espiritual entre la gente. Y he encontrado una fe excelente aquí en esta ciudad. Que Dios los bendiga. Se sorprenderían. Solo aquí, pueden ver lo que está sucediendo en la reunión, es cierto. Si tan solo pudiera lograr que la gente lo creyera con todo su corazón, alma y mente. Si lo hicieran, sería maravilloso como Dios, ahora, muchas veces, pueden ver lo que está sucediendo. Pero decir que la persona está sanada, no podría decirlo. Ahora, no podría decirlo hasta que Dios me lo muestre. Solo puedo decir que, todo. Igual que la señorita aquí, diciéndole que, el hombre, si hubiera tenido 7, creo que ese es el nuevo niño aquí. No lo creo. Esta es la primera vez, su primera vez que ha estado aquí, ¿no? ¿Has estado aquí antes? Tercera noche. Nunca lo había notado antes ahora, ¿son creyentes, los padres? ¿Creen con todo su corazón? Ahora, si solo me creen, podré contarles sobre el niño. Pero ahora, su sanación, a menos que Dios me lo diga. Sí, veo al niño. Parece un espástico, pero no lo era. Ese niño fue herido al nacer. No es así. ¿Es eso lo que lo causó? Así es, ahora, hay algún tipo de conexión entre nosotros ahora. Ya sabes, ambos. ¿Te sientes realmente extraño ahora, no? ¿Has contactado con ese espíritu? Ahora, solo sé muy reverente y cree con todo tu corazón, puedes tener exactamente lo que pides. Si puedes creer, pero lo primero es creer. Tú, creo, has dicho que vi la visión de 8. Hay una señorita sentada ahí mismo con un vestido blanco, jovencita. Te esfuerzas al máximo para que diga algo, ¿verdad, hermana? ¿Crees con todo tu corazón? Y cuando subí a la plataforma hace un rato, comenzaste a orar, o algo así, ¿verdad? Porque me di la vuelta, vi que estabas orando o algo así. ¿Querías que te dijera que anda mal y que, no es cierto? Déjame contarte una pequeña historia. Eres solo una joven. Lo sabemos con solo verte. Pero una vez, había una mujer en la Biblia, algo de tu naturaleza, y le prometió al Señor lo que haría si el Señor la bendijera. ¿Es cierto? Ella sube al templo a orar al respecto un día, ¿es cierto? Esta mujer. Y el sacerdote la malinterpretó. Y ella oró con tanta sinceridad para que Dios le quitara el reproche, hasta que fue malinterpretada. ¿Es cierto? Y el sacerdote temporal del templo salió y dijo, que el Señor te conceda tu deseo. Y a los 9 meses, ella tuvo su deseo, ¿verdad? Un bebé. Que Dios la bendiga, hermana. Y que Dios te conceda el hijo que deseas ahora mismo. No te preocupes, madre. Creo que pronto tendrá un hijo. Ahora, solo ten fe y cree con todo tu corazón. 9 personas en este final de la fila, miren hacia acá y crean con todo su corazón. Aquí hay una señora corpulenta, sentada aquí, acabo de contactarla ahora por el Espíritu de Dios. Hermana, si le digo lo que le pasa, lo sé, sí, ahora lo veo. Esto es lo que es. Tiene dificultad para respirar. No es así. Respiración difícil, no puede respirar bien. Si hace lo que le digo y me cree como profeta de Dios, usted sabe que es una extraña. De ninguna manera en el mundo lo sabría excepto Dios. ¿Usted cree en eso? ¿Iría testificando que está sanada y diciéndole a la gente que está sanada? Dios lo concederá. Hay un hombre sentado junto a usted también con esa camisa blanca. Él también está en problemas. ¿No es así, señor? Ahora, no lo sé. Su problema está en sus brazos. No, no lo está. Tiene un problema de próstata, para empezar. Y tienes problemas tienes pleuresía. Eso es. ¿Verdad, señor? Está en tus costados, así es. ¿Me creerás como profeta de Dios? Sabes que eres un desconocido para mí. De acuerdo. Ve y olvídate de que alguna vez tuviste pleuresía. Da testimonio de tu sanación y tendrás lo que has pedido. 10 Dios, ten piedad. Problemas de nervios y de la vista, ¿no es así, hermana, con tu niñita? Ten fe. Se le pasará y estará bien. Amén. ¿Tú también crees, hermana, con esa complicación, el cáncer? Incluso todo lo demás te afecta, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien. Esta señora sentada aquí con este cuello blanco, tiene una complicación.
También has tenido cáncer, ¿no es así? Muy bien. Jesús te sana ahora. Ya lo superaste. Puedes ir a casa y ser libre como quieras. No temas por los ojos de la niña, hermana. Y tu problema nervioso también, eso te dejará y estarás bien. Dios la bendiga, hermana, y tenga misericordia. Solo ten fe. Solo cree. De esta manera, todos miren y crean. Ten fe. Muy bien, señor, tú sentado allí con tus mangas cortas, con problemas de ojos y oídos. ¿No es así? ¿Me crees? De acuerdo. Testifica que estás sanado, y Dios te sanará ahora mismo si tan solo lo crees. Oh, querido hermano, hermana, en cualquier lugar, Dios está aquí. Él puede simplemente darlo a conocer. 11 Oremos ahora mismo. Padre Celestial, muchas son las aflicciones de tu pueblo, pero dice, de todas ellas los libra el Señor. Oh, el tiempo no nos permitiría abarcar a esta audiencia, uno tras otro, hablándoles. Señor, seguramente la gente sabría que tu siervo, de pie aquí, no tiene un camino terrenal, sabe que hay un contacto espiritual entre ellos y tu siervo. Y trato de decirles que es tu don divino enviado desde la gloria para manifestar tu presencia. Como le dijiste a Natanael, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo el árbol, te conocía. Le contaste a la mujer sus pecados. Les indicaste dónde encontrar las mulas. Sabías dónde estaba el pez que tenía una moneda en la boca. Tú lo sabes todo y nos lo revelas mientras te servimos. Y sabemos que dijiste, lo que yo hago, lo haréis mayores, porque yo voy al Padre. Y tu espíritu está aquí esta noche, manifestándose. 12 Padre, ayúdame mientras proclamo la palabra. Que la palabra ahora fluya con poder y produzca resultados que emocionen a esta audiencia, a cada uno. A los cojos a caminar, a los ciegos a ver, a los sordos a oír, a los mudos a hablar. Que se vayan de aquí regocijándose, felices, gritando, glorificándote. Y que mañana sea un nuevo día, un amanecer en el que cuando los ciegos vean, los sordos oigan, los cojos caminen, los cánceres desaparezcan, el cansancio de la carne, la fe esté en Jesús, gobierne y reine, y toda duda desaparezca. Concédelo, Padre. Bendice a tu pueblo. Nos reunimos aquí al final de la semana para servirte y bendecir tu nombre con alabanza y acción de gracias. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 13 Ahora, todos, quiero que escuchen atentamente mientras hablo por unos momentos. No duden, solo tengan fe para creer que, quiero leer en San Juan, el capítulo 14, ustedes que tienen sus Biblias. Deseo hablar solo por unos momentos. Y creo que Dios nos dará un gran avance esta noche. Creo que está en la audiencia. ¿Se sienten mejor ahora, verdad, hermano y hermana? La señorita ahí adelante. Pero solo tengan fe ahora. Solo crean con todo su corazón. Muy bien. No se turben sus corazones. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Y voy y os preparo lugar. Si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez para tomaros a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo sé, a dónde voy, sabéis, y el camino sabéis. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿y cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también conoceríais a mi Padre, desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Quiero usar esto como un breve texto, por unos momentos. Luego, volvamos al servicio de sanidad. Solo para hablarles sobre la palabra. Muéstranos al Padre y nos basta. En otras palabras, nos bastará si nos muestras al Padre. Ahora bien, ¿cuántos desean ver realmente a Dios? ¿Cuántos desean ver a Dios? Muy bien. Muéstranos al Padre y nos bastará. Ahora bien, quiero hablarles brevemente, si es posible, sobre algunas maneras de ver a Dios y cómo verlo. Y sí, Dios, si puedo, por las escrituras, las maravillas y las señales, demostrarles quién es Dios y dónde está, ¿me creerán? ¿Me creerán? Muy bien. Muéstranos al Padre y nos bastará. Voy a hablar de 4 maneras de ver a Dios. Luego, en la última parte, presentaremos una manera en la que tendrán que ver a Dios. Se lo mostraré, si puedo, con la ayuda del Espíritu esta noche de 4 maneras diferentes. Primero, queremos hablar de Dios en su universo, de Dios en su palabra, de Dios en su Hijo, y luego de Dios aquí en su pueblo. Quiero mostrarles a Dios en su universo, mostrarles a Dios en su palabra, mostrarles a Dios en su Hijo, y luego ver a Dios aquí en su pueblo. Eso debería satisfacer a cualquiera de nosotros, sin duda.
16. Inclinemos nuestros rostros. Dios eterno, autor de la vida y dador de todo bien, al abrir y leer la palabra, las palabras que descendieron de tu amado Hijo Jesús. Sabemos que son eternamente verdaderas e infinitas. No hay nada más verdadero que la palabra de Dios. Y la amamos. La fe viene por el oír y por el oír la palabra. Y ahora, Padre, para que el pueblo esté firme ahora, asentado sobre la palabra, el fundamento sólido, es decir, si Satanás los atacara de alguna manera, podrían refugiarse en la palabra. Escrito está, ahora, Padre, ayúdanos esta noche y ábrenos la palabra y abre nuestro entendimiento. Circuncida los labios de tu siervo que habla, y circuncida los corazones del pueblo para que la palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 100%. Y que no haya ni un solo débil entre nosotros después de esta noche. Que termine esta noche, Padre, concédelo. Y ahora, que el Espíritu Santo tome las cosas de Dios y las entregue directamente a la gente, porque lo pedimos en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Ese es el viejo clamor. Si tan solo pudiera encontrar a Dios. En todas las épocas, la gente nace para adorar. Adorarás algo. Quizás sea tu hijo, tu auto, tu casa, tu trabajo, quizás incluso tu iglesia. Eso no funcionará. No adoramos a la iglesia. Adoramos a Dios. El hombre de las cavernas, los indios, el indio americano, descubrimos que adoraba al sol. Y creía que había un lugar de caza feliz. Cuando alguien moría, le ponían maíz, y demás. Su arco y flecha, y lo enviaban a través del mar en su canoa, para que encontrara el lugar de caza feliz donde tuviera provisiones para llegar. Hay algo en el corazón humano que clama por adoración, en algún lugar. Ningún hombre está en la tierra sin adoración. Adora algo. 18. Jesús le dijo a la mujer junto al pozo. Ustedes adoran, pero no saben qué. Nosotros conocemos la salvación del judío. Ahora bien, adorar no es todo lo que deseamos. Hay una manera de adorar. ¿Lo sabían? Hay una manera de adorar, y otra, la correcta y la incorrecta. No intento decirles cómo adorar, pero sí les digo que hay una manera de acercarse a Dios. Y si no siguen ese camino, ciertamente no podrán encontrar a Dios. Hay una manera de volver a casa, no un atajo, sino un camino. Eso fue creado. Está provisto para mí. Dios no tiene atajos. Todos seguimos el mismo camino. Así es. No hay atajos para la gloria. Debemos seguir el camino. 19. Mira, en el principio cuando Caín y Abel fueron expulsados del jardín, sus padres, y ambos vieron que eran seres mortales y sabían que tenían que morir, mira. Caín y Abel, ambos querían adorar a Dios. Y Caín, él construyó un altar a Dios. Ahora, si un altar es todo lo que Dios requiere, Caín fue justificado. E hizo un sacrificio sobre el altar. ¿Es eso correcto? Bueno, si un sacrificio y un altar es todo lo que Dios quiere, Caín fue justificado. Entonces Caín también construyó un altar, y adoró. Puso un sacrificio en él, y se arrodilló y adoró a Dios. Pero Dios estaba disgustado, porque no vino por el camino correcto. Mira, él construyó una iglesia, un altar. Puso un sacrificio en el altar, trajo los frutos de la tierra, probablemente fue él, más hermoso. Debes ver esto, amigo. Nunca olvides esto. 20. El hermano Gordon me dijo que podría tener este pequeño privilegio esta noche, tal como estaba, para hablar con la gente un rato justo antes de hacer la salida final para el final de los servicios. Fíjense, me refresca hablar de la palabra. Me ayuda. Me mantiene, a veces bajo esa unción, cae sobre mí. Y luego me quedo allí por mucho tiempo, me siento tan débil que apenas puedo mantenerme en pie. Pero predicar nunca me molesta. Me encanta hablar de la palabra. Fíjense. Entonces, la razón por la que estaba llamando a esas personas hace unos minutos, y a otras diferentes, y veo a otra que viene ahora mismo, que está sanada ahora mismo. Pero la razón por la que estaba haciendo eso, es para que sepan que su espíritu está aquí ahora. Él está en el edificio ahora. 21. Pero ahora, volviendo a Caín y Abel, cuando Caín adoró, construyó un altar. Sacrificó. Adoró a Dios. Pero eso no fue suficiente. Y era hermoso, sin duda, las flores y las cosas que crecen en el campo, y decoró su altar. Pronto, tan pronto como llegue la Pascua, en todas las naciones se gastarán millones de dólares en flores de Pascua para el altar. Bueno, a Dios no le importa esa flor de Pascua en el altar. Él te quiere en el altar. Tú eres la persona para el altar, no tu flor ni tu dinero. Él te quiere a ti. El altar fue construido para que sacrifiques tu propia voluntad a la suya.
Bueno, entonces, pero si un altar, un sacrificio, la adoración es todo lo que Dios requiere, entonces tendrás que decir que Caín fue justificado. Y observa esa belleza. Ahora, eso está sucediendo en muchas de nuestras iglesias del Evangelio completo. Quieren construir una iglesia un poco mejor, invertir unos miles de dólares en un órgano de tubos. Eso no atrae a Dios. Puede que atraiga a la gente. Pero el autosacrificio atrae a Dios, a la voluntad de Dios. 22. Y recuerden, en la gloria, lo primero que causó el primer pecado, que Satanás, queriendo algo mejor que lo que tenía Miguel, fue y se erigió un reino aún mejor, aún más hermoso. Eso es belleza. Aquí se refleja en su hijo Caín, quien desciende. Y decoró su altar, hermoso. Pero aquí viene Abel arrastrando un corderito viejo. No le veo nada de bonito. Supongo que no tenían cuerdas en aquellos tiempos, así que tal vez tenían una vida alrededor de su cuello, porque era Cristo. Eso era. Porque lo llevaron como un cordero al matadero. Le pusieron una cuerda alrededor del cuello. Y aquí viene, guiando a este corderito, balando, tirando hacia atrás. Lo puso sobre una roca. Quizás no tenían cuchillos afilados en aquellos tiempos. Probablemente tomó una roca vieja y afilada, le echó la cabeza hacia atrás y comenzó a golpearle la garganta. Abel lo hizo. Y la sangre empezó a brotar de sus pequeñas arterias del cuello. ¿Alguna vez oíste morir a un cordero? Lo más patético que has oído es oír morir a un cordero. Cómo sangra y bala. 23. Dios, mirando desde el cielo, dijo: eso es lo que se necesita. La sangre hablando, ¿de qué hablaba? Años después, el Cordero de Dios fue llevado. Sangre, eres la sangre de tu padre y de tu madre. Pero al nacer de nuevo, te conviertes en la sangre de Dios, la sangre de Cristo que nos purifica. Y allí estaba él, el Cordero de Dios, colgado en el Calvario, sangrando, balando, sus cabellos ensangrentados goteando de su cabeza sobre sus hombros, la sangre salpicando por todas partes. Creo, como dijo Bill Sunday en aquella hora, que dijo: hay ángeles sentados en cada arbusto, diciendo: solo aparta tu mano. Señálanos, y destruiremos a esta turba. Algunos dijeron: se salvó a sí mismo, salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo, criticando. Ese fue el mayor tributo que se le haya rendido. No pudo salvarse a sí mismo ni a otros, así que se entregó para salvar a otros. Ese es el camino. Allí se produjeron los resultados estando allí el Espíritu Santo viniendo a través de la sangre, la vida trae al ser humano hoy en contacto con Dios. 24. Todos han querido encontrar a Dios a lo largo de la historia. Job, en la antigüedad, dijo: oh, si supiera dónde está. En su apuro, sentado en el montón de cenizas, rascándose las llagas, Dios lidiando con un santo en este caso, allí estaba, sentado, rascándose las llagas. Algunos de sus amigos de la iglesia acudieron a él, de espaldas, sin mucho consuelo. Pero Job quería saber: oh, si supiera dónde está su casa. En otras palabras, si llamara a su puerta, saldría y hablaría conmigo. Eso era lo que él quería hacer. Pero fíjense, cuando un hombre tiene hambre y sed de Dios, Dios siempre se acercará a él. Ríndanse, entreguen su voluntad a Dios. Luego, cuando los miembros de su iglesia vinieron y no pudieron consolarlo, lo acusaron de ser un pecador secreto, dijeron que había pecado ante Dios, Job supo que no había pecado, y supo que estaba bien. Pero entonces Dios envió a un joven llamado Eliú para encontrarse con Job, una vez más un ejemplo perfecto de Cristo. No lo acusó de ser un pecador oculto. Intentó hablarle de alguien que vendría y se interpondría en la brecha en los últimos días, para imponer sus manos sobre un hombre pecador y sobre un Dios santo, y allanar el camino. 25. Job, siendo profeta, captó la visión. Se puso de pie. Los relámpagos comenzaron a destellar. Los truenos rugieron. El profeta había entrado en contacto con su Padre, Dios. Se volvió y dijo: sé que mi Redentor vive. En los últimos días, se levantará sobre la tierra. Aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne veré a Dios, a quien veré por mí mismo. Mis ojos lo verán, y no otro. Un alma que clama a Dios en su universo. 26. Hace poco estaba observando. Me encantan las aves. Hace poco, cuando estaba pescando, estaba observando unas águilas aquí. Una vieja águila madre, posada en lo alto de una montaña, extendió sus alas, y las aguiluchas se agarraron a ellas, y ella bajó al valle. Era la primera vez que salían de ese viejo nido. Me recuerda a eso. ¿Pudieron ver a Dios allí? Sí, un pecador. Ahora, esto es como, alguna vez. Las cosas del mundo son como el nido de un águila, lleno de palos, espinas y vómito.
Las águilas son regurgitadoras y vomitan su comida y su olor. Y una pecadora que vive en el nido del mundo, entre el vómito del mundo, cantinas y vagabundeos, sin saber nada más que del viejo nido del mundo, entonces la vi tomar a sus pequeños, y estos se agarraron a sus alas, y ella bajó de la montaña hacia el valle, extendió sus grandes alas y las pequeñas águilas se soltaron. Empezaron a correr, sus patitas tocaron por primera vez la tierra blanda, la hierba. Comen hierba verde. Junto a aguas tranquilas me conduce. Oh, qué glorioso y maravilloso. 27 Entonces, fíjense bien, cuando él estaba, hicieron eso, luego las aguiluchas, la anciana madre águila, cuando vio eso, ¿qué fue? Volvió a la cima de las montañas, se sentó en las rocas y comenzó a mirar hacia abajo, observando a esas aguiluchas. Y empecé a pensar, vaya. No parece eso. Una niñita está enferma. Uno de los ancianos, por favor, corra a orar con la niñita. Se cayó en su silla. Y entonces, ahora, fíjense bien. Presten atención por aquí. La niñita está enferma y algunos de ellos van a orar con ella. Creo que tiene una tarjeta en la mano. Estaré en la fila probablemente en unos momentos. Muy bien. 28 Fíjense bien ahora. Pero la vieja águila madre, sentada allí, comenzó a observar. Pensé, qué glorioso que Jesús viniera, sacándonos de las cosas del mundo, poniéndonos en esta gloriosa libertad aquí. Esas pequeñas águilas, corriendo despreocupadas, comiendo hierba y demás, como en la gloriosa reunión del Espíritu Santo de antaño, cuando los santos de Dios habían salido de las cosas del mundo, sobre la alfombra verde de las bendiciones de Dios, sin preocupaciones. Nuestro Salvador ha subido a las murallas de la gloria. Su mirada está en el gorrión, y sé que me observa. Él lo sabe todo. Siempre sabe qué te pasa. Allí estaba ella observando. La noté. La vi con mis binoculares. Y la vi girar esa gran cabeza hacia un lado y mirar. Pensé, ¿qué pasa? Está sentada. Vela por esas pequeñas águilas. Ahí está Dios en su creación de nuevo, Dios en su universo. Pensé, ¿qué pasaría si un coyote corriera hacia esas pequeñas águilas? ¿Qué pasaría? Pues esa vieja madre estaría allí tras ellas en un instante. 29 Después de un rato, la vi levantar la cabeza, mirar hacia arriba y soltar un vendaval. De repente, se lanzó desde la montaña hacia el valle. Y al bajar, extendió sus majestuosas alas y lanzó un grito. Al hacerlo, todas esas aguiluchas dejaron de comer, corrieron a toda velocidad hacia su madre, agarraron sus picos de las alas de su madre, así, con el pico, y metieron sus patitas en ellas. Me pregunté qué pasaba. Todavía no lo veía. Pero al otro lado de la montaña llegó un huracán que ella podía oler en el aire y sabía que se avecinaba. Estaba cuidando a sus crías. Y entonces, antes de que pudiera despegar, la tormenta ya azotaba la hondonada. Cuando lo hizo, atravesó la tormenta que soplaba a 100 kilómetros por hora. Esas aguiluchas aferradas a las alas de su madre. Y se metió justo en la hendidura de las rocas. Pensé, oh, Dios, un día de estos, un grito del cielo llegará. La trompeta de Dios sonará, y cada cristiano volará en las alas de la vieja y robusta cruz, atravesando las tormentas de la vida hacia la hendidura de la roca, Cristo Jesús. Oh, Dios. Dios en su naturaleza, obsérvalo en su universo. En un instante, ¿cómo puede llevarnos, sin importar lo difícil que sea la prueba? Simplemente aférrate a sus alas y Él te llevará. Observa a Dios en sus aves y cómo las cuida. Observa a Dios en el atardecer. 30 No hace mucho, un infiel recorría el país convirtiendo en infieles a supuestos cristianos. Era tan instruido que los ministros temieron atacarlo. Luego se fue a Europa. De regreso, se desmoronó. Salió al oeste para descansar. Y un día, mientras salía de su campamento, se hinchó. Empezó a mirar. El susurro del viento descendía entre los pinos, y él miró hacia arriba. Miró las rocas que colgaban de la montaña. Dijo, oh, rocas. ¿Quién las puso en las montañas? ¿Me he equivocado con la cronología de este mundo? De repente, Dios habló. La Biblia dice, si callan, las rocas clamarán. Dios en su universo, hablando desde su roca. Pues bien, ese infiel se arrodilló junto a un árbol y dijo, oh, Dios, ten piedad de mi alma. Ahí lo tienen. Sus pastores temían atacarlo. Dios podía dejar que las rocas hablaran. Dios está en su universo, hablando a su pueblo. He visto la puesta de sol. Me quedé parado y lloré como un bebé, sin poder evitarlo. Es glorioso ver a Dios en su puesta y su salida del sol. Dios está en sus animales. Sal y lee el periódico este invierno. Y el periódico dice,
Mañana hará buen tiempo. Y todos los comentaristas dicen que hará buen tiempo. Mira a esa cerda desgranar la ladera norte de la colina, llevarla por la ladera sur y hacer su cama. ¿No te crees lo que dice el periódico? No, señor. Hará frío, seguro que hará frío. Sal a cazar y encuentra un conejo bajando por el sur del surco. Estate atento a la nieve y al frío. Claro. Tienen un instinto divino. 32 No hace mucho, subí a las montañas a cazar. Y allí, muchas veces, estos patos salen de Luisiana, suben al norte y anidan en el limo de Canadá y sus alrededores. Ponen sus huevos y los incuban. Y cuando los incuban, entre ese grupo de patos nace un patito que es un líder, un pequeño macho. En cuanto la primera brisa fría baja por las montañas, ese patito corre directo al centro del estanque. Nunca ha salido de ese estanque en toda su vida. Nació allí. Corre directo al estanque, levanta su graznido y grazna 4 o 5 veces. Todos los patos del estanque se le acercan. ¿Qué pasa? Dios les ha dado instinto a los patos. Así es. Saben que ese patito nace siendo líder. Algo va a pasar. Sopla una brisa fría. El problema es que cuando sopla la brisa fría, el hombre no escucha a su líder, que es Dios. 33 Este pequeño pato, todos lo rodearán. Saldrá de esa agua. Nunca ha salido de allí en su vida, e irá directo a Luisiana, a los arrozales, para esquivar el frío, porque Dios le ha dado un medio para detectarlo. Nunca ha salido de allí. No tiene brújula. No confía en la brújula. Confía en el instinto que Dios le dio. Sí, deberíamos tener sentido de pato de todos modos. Si Dios pudo darle a un pato el instinto suficiente para esquivar el frío y ponerse a salvo, ¿cuánto más debería darle a su iglesia, con el bautismo del Espíritu Santo, para confiar en Dios? Dios, en su naturaleza, le dio instinto a un pato. Dios te dio el Espíritu Santo. Él es tu líder. Está aquí esta noche para salvarte, para sanarte. Dios, en su naturaleza, en su universo, un día, mi papá y yo estábamos arando, y los caballos empezaron a resollar. Le pregunté, ¿qué les pasa, papá? Me respondió, hijo, se acerca una tormenta. Dije, ay, papá. Mira qué claro está. Dijo, Dios ha dispuesto que los caballos tengan instinto. Pueden oler las tormentas a kilómetros de distancia. Y no habíamos dado 2 vueltas más cuando tuvimos que correr al establo. Los caballos lo vieron, lo supieron. Lo detectaron por instinto antes de que hubiera ninguna señal visible con cualquier otro sentido. Oh, Iglesia de Dios, ustedes que dicen besar las bendiciones del borde de la copa de bendiciones, ¿cómo pueden dudar de Dios, quien es todopoderoso y omnipotente, quien ahora está para bendecir y sanar a cada persona en este edificio? ¿Por qué? ¿Cómo pueden dudar de Él? Cuando los hombres, a lo largo de la historia, son los únicos que realmente alcanzan el éxito, son aquellos que se atreven a defender a Dios. Dios provee muchas cosas, 35 Como los osos son mi cacería favorita. La vieja osa, ella, en otoño, cuando es temporada de apareamiento, suben a las montañas. Allí come piñas de cicuta, y nunca come nada más. Su estómago se encoge hasta casi ser tan grande como mi puño. En verano, le caben 5 galones. Y se encoge. Se para en la parte trasera. Los pequeños nacen alrededor de febrero. Nunca se despierta. Puede que tenga entre 2 y 4 ositos. Y nunca se entera hasta mayo, cuando se despierta, y sus oseznos son unos tipos enormes para entonces. Nunca come un bocado, y esos ositos se alimentan de ella. ¿Qué es? La manera provista por Dios. Así es. Dios abre un camino. 36 No hace mucho, había un pequeño predicador, un pequeño ministro, en una ciudad cercana. Y creía saber mucho sobre el tema. Un niño iba a su iglesia y le preguntó a su madre. Sí, espera. Bien. Supongo que llevarán a la niña para que, quizás, la bendigan o algo así, la lleven, saliendo a la carpa de oración. Bien. Bien, fíjense. Está bien. Bien. Observamos que este niño fue a su pastor y le dijo, ¿paz, o bien? Le preguntó primero a su madre. Esa es una buena manera. Dios te sanó. Ve y entrégale tu corazón entonces. ¿No es cierto? Buena manera de hacerlo. 37 Ahora, fíjense. El pastor, primero, el niño le preguntó a su pastor, Pastor, le he oído hablar mucho de Dios, ¿podría alguien ver a Dios? El pastor respondió, no, cariño. Dijo, nadie puede ver a Dios y vivir. Bueno, era solo un niño. Le preguntó a su madre, y su madre no lo sabía. Le preguntó a su maestra de la escuela dominical, y ella tampoco lo sabía. Dijo,
Nadie podía ver a Dios. Estaba muy decepcionado. Solía vivir en el río, cerca de la isla de 6 millas. Allí había un viejo pescador con una larga barba blanca. Andaba con este anciano. 38 un día, estaban río arriba, y se desató una tormenta. Y después de la tormenta, bajaron. Cualquier barquero de aquí sabe lo que es el ritmo de remar y sentir las olas al inclinar los remos. El anciano miró a su alrededor. Había salido el sol. Se veía un arco iris en la puesta. Las hojas estaban lavadas y hermosas. El anciano siguió remando su bote. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Remó un poco más y volvió a mirar hacia atrás. El pequeño sentado en la popa se entusiasmó tanto que corrió hacia el centro del bote y dijo: Señor, le voy a hacer una pregunta que mi madre, mi padre, mi pastor, mi maestro de escuela dominical no pudieron responder. Nadie pudo responderme. Dijo: creo que hay un Dios. Y preguntó: ¿podría verlo alguna vez? Fue demasiado para el viejo pescador. Simplemente recogió los remos, se tapó la cara con las manos y lloró como un bebé. Extendió los brazos y rodeó al niño pequeño con sus brazos, y le dijo: que Dios te bendiga, cariño. En los últimos 35 años, solo he visto a Dios. 39 claro, claro. Había tanto Dios en su interior que podía verlo por fuera. Si quieres ver a Dios en su universo, consíguelo en tu interior. Observa cómo los pájaros cantan diferente en los árboles. Incluso tu enemigo se ve diferente cuando Dios entra en tu interior. Él está en su universo. Él está en ti, mirando hacia afuera, mostrándote la parte magnífica de su universo. Rápido, nos apuramos. ¿Crees que Dios está en su universo? ¿Lo viste alguna vez en un atardecer? ¿Lo viste alguna vez en un amanecer? ¿Lo viste alguna vez en las hermosas montañas? Dios mío. A veces llego allí, miro la escena y grito a todo pulmón. No puedo evitarlo. Hay un llamado profundo a lo profundo ahí afuera. Dios en su universo, ¿cómo podríamos estar aquí durante horas y hablar de él? ¿Cómo Dios habla desde su universo? 40 ahora, tomemos el segundo punto, rápidamente, para que podamos llegar al punto. Dios en su palabra. ¿Cuántos creen que Dios está en su universo? Muy bien. Pueden verlo en su universo. Veamos si Él está en su palabra. Él dijo: mi palabra es vida. Verdaderamente, vida, ahora, lo único, la palabra, la letra mata. El espíritu da vida. En lo que confío ahora con todo mi corazón, es en que Dios vivificará, vivir significa dar vida, vivificará la palabra para ustedes ahora por su espíritu. Jesús dijo: un sembrador salió y sembró semillas. Y mientras dormía, otro sembrador pasó y sembró cizaña. Y prosiguió y contó la parábola. Los discípulos no pudieron entenderlo. Jesús les explicó. Dijo: el sembrador es el Hijo del Hombre. El campo es la tierra. Y la semilla es la palabra de Dios. Amén. Fíjense, la semilla es la palabra de Dios. Si es, lo que dice la palabra de Dios, es una semilla. 41 Ahora bien, la manera de cultivar es, primero, preparar la tierra. ¿Es correcto? Saca toda la maleza, las zarzas y las enredaderas. Eso es incredulidad y duda. Bárrelo de tu corazón. Prepárate. Entonces, el campo está abierto. No soy muy partidario de este arrepentimiento sin lágrimas. Me gusta ver a un hombre presentarse ante Dios y decir: lo siento, Padre. Recíbeme. Abierto, la tierra lista para la palabra, fíjense, entonces, cualquier promesa divina de Dios es una semilla. Y esa semilla en la tierra correcta, producirá su especie. El maíz dará maíz. La cebada dará cebada. El trigo dará trigo. Y cualquier promesa divina de Dios traerá resultados. Si se siembra en la tierra y se riega con fe, oración y confianza, Dios la hará realidad. Digo con experiencia. 42 Pienso ahora que los mejores médicos de Estados Unidos, hace 2 años, dijeron: Reverendo Branham, no hay ninguna posibilidad para usted. Oh, me hace cantar al corazón. Sublime gracia. Qué dulce es el sonido, salvó a un miserable como yo allí, sentado en la clínica de Mayo, dijeron. Te rompiste, muchacho. Nunca saldrás de esto. Volví la palabra antigua. Todo lo que desees, cuando ores, cree que lo recibirás y te será concedido. Dije: Padre, ponlo en mi corazón. Lo regaré con fe día y noche. Esta noche me encuentro en perfecta salud. Una vez, un hombre ciego me guió por los brazos. No podía ver nada, solo objetos que se movían frente a mí. Solo la luz del día era oscura. Y esta noche, mi vista da una visión perfecta. ¿Por qué? Tomé la palabra de Dios. Nadie con un don puede expulsar el espíritu.
La palabra lo hará, la fe en la palabra de Dios. 43 Jesús poseía todas las cualidades de Dios. ¿Lo creen? Tenía poderes sobre poderes. Pero cuando se enfrentó a Satanás, nunca usó su poder. Dio ejemplo para los cristianos más débiles. Cuando se enfrentó a Satanás, dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El cristiano más débil puede adoptar esa postura. Aguanten. Claro, Dios está en su palabra. Cada vez que se enfrentaba al enemigo, decía, escrito está. Creo que tenía poder para hacerlo. Pero se enfrentó a Satanás con la misma base y la misma palabra con la que ustedes pueden enfrentarse a él. Escrito está. ¿Lo creen? Pues, está escrito. Todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. Observen el orden de la palabra. Creen ahora, tiempo presente, lo recibirán y lo tendrán. Se les dará más tarde, pero créanlo ahora. Antes de cosechar, deben plantar la semilla. Riéguenla. Créelo. No lo desentierres cada mañana para ver si, cada vez que lo desentierres, lo retrasarás aún más. Nunca crecerá si sigues desenterrándolo. 44 Cuando asumas que Dios te ha sanado, hermana. A ti, niño. A ti, hermano. A cualquiera de ustedes, asegúrenselo y crean. Tomen la palabra de Dios y comiencen a testificar de ella. Riéguenla abundantemente. Fertilícenla. Observen lo que sucede. La palabra de Dios producirá exactamente lo que dice. Si esa no fuera la palabra inspirada de Dios, no estaría aquí. No creería en ella. Pero sé que es la verdad. Cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo, el Señor, la planté. La regaré día y noche, para que nadie la arrebate de mi mano. Ahí tienen a Dios en su palabra. Dios habla de cualquier cosa, lo dice en serio. Dios lo dice. Entonces habrá tantas cosas, y así fue. Dios dijo, sea la luz. La luz brotó de algún lugar del Creador. Dios dijo, sea esto, y fue esto. Sea aquello, y fue aquello. Lo que Dios dijo son semillas. Dios está en su palabra. ¿Lo crees? 45 Él dijo, permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que se les infunda poder desde lo alto. Les enviaré la promesa del Padre. Sí. Esa era la palabra de Dios. Cristo era la palabra. Oh, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Dices, bueno, Dios pronunció los mandamientos, y Dios dijo esto. Todo lo que Cristo dijo fue la palabra de Dios. El Padre en el Hijo, hablando a través de él. Permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que se les infunda poder desde lo alto. Dios está en su palabra, se manifiesta. 46 Le dijo a un hombre, ve a lavarte en el estanque de Siloé, enviado. Y el hombre se lavó en el estanque y obedeció la palabra, y regresó limpio. Dios está en su palabra. ¿Lo crees? Dios está en su universo. Dios está en su palabra. Dios confirmará su palabra. Allá arriba, en el día de Pentecostés, cuando estaban todos reunidos en un solo lugar, temerosos, cobardes, sentados tras los muros, amurallados en una pequeña habitación, pero con el mandato de no salir de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder desde lo alto. Allí estaban, 120 reunidos en el aposento alto, cerraron las puertas y bajaron las ventanas, si las había. De repente, vino un estruendo del cielo como de una ráfaga de viento fuerte. Y llenó toda la casa donde estaban sentados. Salieron a las calles. No les importaba su prestigio humano. Allí estaban todos los aristócratas de todo el país reunidos allí en el día de Pentecostés. Salieron a las calles tambaleándose, balanceando sus armas y actuando como locos. Di que eso está mal y niegas la Biblia. La Biblia decía que estaban borrachos. 47 Y escuchen, mujeres, ustedes que creen que porque su nombre está en la iglesia, todo está bien. La Virgen María estaba con ellas, comportándose como una borracha. Y si Dios no permitió que la Madre de Dios entrara al cielo sin recibir el Espíritu Santo, ¿cómo van a entrar ustedes con menos que eso? ¿Es cierto? Pagarán el camino con los pocos despreciados del Señor. Dijeron, estos hombres están llenos de vino nuevo. Allí, las mujeres y todos ellos, ¿han visto alguna vez a un hombre borracho? Todo está bien con él, tambaleándose, chocando contra las cosas. Está bien. Borracho. Dijo, no nos emborrachemos con licor, que muerde como víbora, pica como serpiente. Sino embriaguémonos con el Espíritu. Borracho. Así que embriaguémonos con el amor de Dios hasta que olvidemos todo el pasado, solo sepamos lo que Dios está haciendo ahora.
vivan para hoy. Dios en su palabra, sí, Señor. 48. Fíjense, cuando todos se estaban riendo y actuando así, y todos se quedaron allí riéndose, burlándose de ellos. Los críticos nunca murieron del todo allí. Puede que sí, pero el espíritu sigue vivo. Fíjense en esto. Entonces Pedro, un anciano que no sabía ni el abecedario, no sabía afirmar con su propio nombre. La Biblia decía que era un hombre ignorante e inculto, se subió a una caja de jabón, o un tocón, o algo así, y dijo: varones de Judea y habitantes de Jerusalén, que esto les sea conocido y escuchen mis palabras. Porque estos no están ebrios, como suponen, siendo la hora tercera del día. Sino que esto es todo. Volviendo a la palabra. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hermano, Pedro dijo: esto es todo. Si esto no es así, lo guardaré hasta que llegue. Sí, Señor. Porque creo que esto es lo que se dijo. Dios en su palabra hablando al pueblo. Dios dijo que lo haría. Dios lo hará. Tomen la palabra de Dios y vean. 49. Entonces, para confirmar la palabra, Él envía a sus profetas. Él envía sus señales. Él envía sus maravillas. E incluso en todo eso, cuando Dios desciende ante una audiencia y revela los secretos del corazón de un hombre, le dice qué hacer después de que la palabra lo dice primero, lo cual es el fundamento, luego el profeta viene y revela los secretos de su corazón y le dice qué hacer. Entonces ¿quieres decirme que tendrías miedo? Vaya. Estoy diciendo ahora que Dios lo ha confirmado 2 veces. Así es. Dios en su universo, Dios en su palabra. Ahora, rápidamente, tomemos a Dios en su Hijo. ¿Crees que Dios estaba en Cristo? Lo creo con todo mi corazón. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él era Emmanuel. En otras palabras, Él era la imagen expresada de Jehová aquí en la tierra, como Jehová encarnado, viviendo aquí en la tierra, el unigénito del Padre, de su seno. 50. Fíjense, Dios se hizo carne para sufrir la pena del pecado, pues Él fue quien pronunció el pecado. Él fue quien pronunció esta pena sobre el pecado. Y no podía tener a otra persona aparte de sí mismo. No estaría bien que yo dijera: mi esposa ocupará tu lugar, mi hijo, mi hermano, cualquier otro. Si soy justo y soberano, ocupo tu lugar. Y Dios tuvo que descender en su Hijo, Cristo Jesús, para sufrir. Así es. Y la sangre de Dios fluyó de su cuerpo. Sí, Señor. Dios estaba en su Hijo. Comía como un hombre. Así es. Hablaba como un hombre, así es, cuando hablaba con la gente. Pero les digo, cuando unas personas vinieron a llevárselo, una vez, unos soldados, regresaron y dijeron: jamás un hombre habló así. Él era un hombre, pero era Dios hablando a través de él. Cuando estaba de pie, como dije el otro día, junto a la tumba de Lázaro, con lágrimas rodando por sus mejillas, era un hombre. Pero cuando dijo: Lázaro, sal fuera, y un hombre que llevaba 4 días muerto resucitó, era Dios hablando a través de su Hijo. Sí, Señor. 51. Él era un Dios hombre. Creo que era el Hijo infinito de Dios, nacido de la Virgen María. Así es. Todo lo que la Biblia dice que era, creo que lo era. Cuando estuvo en la tierra, se parecía a Dios. Hablaba como Dios. Predicaba como Dios. Resucitó como Dios. Ascendió como Dios. Él, Dios estaba en él, Dios manifestado aquí en un cuerpo de carne en la tierra en una forma, su Hijo, Cristo Jesús. Fíjense. Dios estaba en su Hijo. Él siempre estuvo, Dios obraba allá en el principio. Cuando estaba con los israelitas, atravesando el desierto, había una roca que los seguía, una roca espiritual. Y Dios le dijo a Moisés: golpea la roca, y brotará agua. ¿Qué era? La golpeó con la vara que tenía en la mano. Esa vara no era la vara de Moisés, era la vara de Dios, el juicio. Y golpeó la roca, y la roca brotó agua. 52. Y cuando una vez querían beber, iban a la roca. Cuando querían comer, bajaban y un grupo de abejas tenía una colmena allí. En la roca había una hendidura. Dios estaba en la hendidura. Las abejas tenían su nido en la hendidura. Cualquier cosa que necesitaran, iban a la roca. Y la Biblia enseña claramente que Cristo era esa roca que estaba en el desierto. Si tienes sed esta noche, ve a la roca. Si quieres miel, dulzura, ve a la roca. Si quieres vida, ve a la roca. Si quieres creer que Dios estaba en su Hijo, ve a la roca. Él estaba en la roca. Háblale a la roca, y brotará sus aguas. Ahí lo tienes, Dios en su Hijo. 53. Un día, había gente allá en Babilonia que confiaba en la palabra de Dios. Veámoslo unos momentos.
Y, oh, puedo ver algo grandioso sucediendo. Se había debatido que cualquiera que fuera allá y comenzara a adorar a otro dios, o que no se inclinara ante lo que decía el gobierno, tendría que ser arrojado a un horno de fuego. Había 3 muchachos allí, 4 de ellos, 3 principalmente. Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Decidieron que no se inclinarían ante ninguna imagen. Iban a servir al Dios verdadero. Creían en su palabra. Bien. Fíjense. Descubrieron que estos muchachos no se inclinarían. Así que calentaron el horno según los mandamientos del rey, 7 veces más caliente de lo que jamás había estado. Dijeron, quemaremos esa religión de ellos. No se puede quemar el Espíritu Santo de un hombre. Es fuego mismo. No se puede quemar. Se llevaron al hermano Juan el Revelador y lo hirvieron en un tanque de grasa durante 24 horas. Pensaron que era un brujo. 54 Un hombre vino al templo el otro día, o al lugar, y dijo, oye. El hermano empezó a darle una tarjeta, y él se reía. Unos ministros me lo contaban. Dijeron, dijo, vengo a que me lean la fortuna. Vaya. Pensaban que Juan había embrujado la grasa. No era Juan quien embrujaba la grasa. Era el Espíritu Santo quien lo tenía vendado. La grasa no podía quemarlo. Estos niños hebreos creían en la palabra de Dios. Dijeron, Dios puede librarnos del horno de fuego. Sin embargo, no nos inclinamos ante tu imagen. Oh, si tan solo pudiéramos traer algunos Sadrachs a este edificio. Dijeron, no veo ninguna diferencia en ti. Ve allí y alguien oró por ti. No veo ninguna diferencia. Puedes decir lo que quieras, pero no me inclinaré ante tu incredulidad. Le tomo la palabra a Dios. Así es. Dios está en su palabra. 55 Observemos esta escena, ya que la comenzamos hace un momento. Que Dios nos ayude por un momento a ver a Dios, cómo recompensará. Nos alejamos del tema por un segundo. Puedo ver llegar la mañana. Dramaticemos esto un momento. Puedo ver el horno. El cielo parece volverse negro y rojo. Ese horno ardía. Puedo ver al rey Nabucodonosor sentado en su trono. Dijo, quemaremos a ese grupo de santos rodadores y dejemos de armar tanto alboroto. Retrocedamos un poco. Ya estamos cansados de todo esto. Muy bien. Puedo verlos preparándose para calentar el horno, sacar a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, con las manos atadas a la espalda. 3 hombres con lanzas largas los conducen hacia arriba, donde subieron a lo alto de la cúpula para lanzarse. Vaya. ¿No crees que cuando aceptas a Cristo como tu Salvador, como tu sanador, el diablo no te presionará? Claro que sí. Sí, Señor. Solo obsérvalo. 56 Recuerden, les advertí a cada uno de ustedes, en 72 horas, lo que sucedería. La Biblia dice, cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, y luego regresa, ¿es cierto? Con otros 7 demonios peores que él. Tengan cuidado. Que el buen hombre de la casa esté allí con fe, ahuyentándolo, diciéndole que no puede venir. Niéguense a verlo, niéguense a tenerlo, ni a nada más. Permanezcan firmes. Empezaron una marcha de la muerte hacia allá. Van a quemar a estos fieles creyentes en Dios, a los que confían en la palabra de Dios. Van a ser quemados. Suben. Lo saben. Puedo oír a Sadrach decirle a Mesach, ¿estás seguro de que todos hemos orado? Puedo oírlo decir, sí, obtuve la victoria. Sigamos. Amén. Así se hace. Siguieron marchando un poco más, seguían adelante, avanzando. Ya casi llegaban, y empezaban a desmayarse. Puedo oírlo decir, muy bien, ¿están listos? Sí, estamos listos. 57 Estos hombres que los empujaban, con la cabeza hacia atrás, se levantan de inmediato. Un paso más y se lanzan al horno de fuego para ser consumidos. Los hombres que estaban justo detrás de ellos murieron por el intenso calor. El largo de una lanza, probablemente la mitad de esa vara o más, detrás de ellos murió. Esto demuestra que Dios los acompañaba en la marcha. Él estará contigo desde esta noche cuando lo aceptes. Simplemente mantente firme en su palabra y cree que Él está en su palabra y en su Hijo. Aquí van, marchando, hasta el borde. Mira, un paso más y ahí entran. 58 Nuestro panorama se ve bastante sombrío ahora mismo para los creyentes, ¿no? Simplemente giremos nuestra cámara, o nuestros binoculares, y miremos hacia arriba. Saben, siempre hay algo sucediendo en la tierra, hay algo sucediendo en el cielo. Puedo verlo. Mirémoslo un momento. Puedo verlo sentado en su trono, Dios mío. Con sus vestiduras sacerdotales a su alrededor. Puedo ver venir a su derecha, un ruido. ¿Qué es?
Digamos que Gabriel, el gran arcángel, corrió a su lado, sacó su espada y dijo: Maestro, ¿has mirado hacia abajo en Babilonia? 3 verdaderos creyentes están llegando a su fin. ¿Los has contemplado? Te he obedecido a todos desde que me creaste. Déjame bajar. Cambiaré de escena en unos momentos. Creo que pudo, ¿no? Sí, creo que pudo. 59 Esa gran espada desenvainada, y David lo vio con ella. Josué lo vio cuando cruzó el río. Dijo: Soy el capitán del ejército del Señor. He visto esa espada desenvainada. Dijo: Señor, déjame bajar, maestro. Puedo oírlo decir: Gabriel, has sido un buen ángel. Desde el día en que te creé, me has obedecido. Pero no puedo dejarte ir. Puedo ver a Gabriel guardar su espada en la vaina, prestando atención a su costado. ¡Ay, Dios mío! Todo en el cielo le obedeció. Así es. Todos, menos el corazón de los hombres, no quieren obedecerle. No quieren creerle. 60 Miren, a la izquierda, viene otro ángel. Mírenlo. Dios tiene espíritus ministradores, ángeles. Creo en este aquí mismo, no muy lejos. Y se paró, ¿cómo se llama? Ajenjo. Aguas amargas. Puedo oírlo decir: Oh, maestro, has mirado hacia Babilonia. Déjame bajar allí esta mañana. Me diste las llaves en la destrucción antediluviana. Derramé las aguas sobre la tierra. Saben, la carcoma lo tiene, controla todas las aguas de la tierra, dice la Biblia. Y luego dice: Bajaré y lavaré a Babilonia de la faz de la tierra. Creo que pudo haberlo hecho, ¿no? Sí, señor. Oh, dijo: Maestro, mira allá abajo. Puedo oírlo decir: Carcoma, has sido un buen ángel. Me obedeciste y rompiste las fuentes del abismo, y demás, y destruiste el mundo en los días de Noé. Pero simplemente no puedo dejarte ir. Puedo ver a Uodworm tomando su lugar nuevamente y permaneciendo firme. 61 ¿Has considerado? Dijo otro ángel. Dijo: Sí, los he estado observando toda la noche. Oh, hermano, si él consideraba a 3, también considera a 3000 aquí esta noche. Su mirada está en el gorrión. Él sabe ahora mismo qué necesitas. Él sabe por qué has venido a esta reunión esta noche. Puedo oírlo decir: No puedo dejarlos ir, amigos, porque yo mismo voy. Guay. Puedo verlo levantarse. Creen que estoy loco, ¿verdad? De todas formas me van a llamar santo rodador, así que más vale que vayan y lo hagan. Fíjense. Lo amo. Le debo mi vida envuelta en él. No veo nada más que a él. Puedo verlo levantarse de su trono, sus vestiduras caer a su alrededor, salir allá. Y allá en el norte, veo una gran tormenta. Puedo oírlo decir: Vengan aquí. Guay. Puedo oírlo decir: Viento del este, oeste, norte y sur, vengan aquí. Todo le hace caso. Así es. Puedo oírlo decir: Vayan allá, métanse bajo esa nube de tormenta y háganla rodar hacia acá. Aquí vienen los vientos del este, norte, sur y oeste, pasen bajo esta gran nube de tormenta. Y aquí viene, agitándose al lado del trono. Puedo verlo bajar sobre ella. ¡Ay, Dios mío! Digan: Vientos, los voy a conducir como caballos esta mañana. Voy a bajar a Babilonia. Puedo verlo extenderse y tomar un rayo en zigzag con sus manos, pasar junto al árbol de la vida y arrancar una rama. Dieron su último paso, confiando en la palabra de Dios. Y en el momento en que entraron, había uno como el Hijo del Hombre, de pie a su lado, aleluya. Sí, Señor, con una palma, abanicándose. Incluso con brisas cálidas, hablando con ellos. Cuando el rey Nabucodonosor abrió las puertas, preguntó: ¿Cuántos metieron? Dijo: 3. Dijo: Hay 4. Y uno se parece al Hijo de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sus poderes no pueden fallar. Él no puede. Dios está en su Hijo. Sí. ¿Lo creen? Dios está en su pueblo. Dios está aquí esta noche. 63 Dios se manifestó en su pueblo el día de Pentecostés. Cuando aquel anciano pescador se paró allí y pronunció aquel sermón, hasta que sacudió las estalactitas del infierno ante los ojos del diablo, y 3000 entraron al reino de Dios. Al día siguiente, predicó de nuevo en la sanación de un enfermo cojo que yacía en la puerta. Lo sanó, y 5000 almas entraron al reino de Dios. Dios en su pueblo, sí, Señor. Puedo ver al pequeño Esteban de pie allí, un pobre hombrecito, ante casi 500.000 de personas en aquel gran Sanedrín aquella mañana. Y la Biblia dice que su rostro se veía como el de un ángel. Dios estaba en su pueblo. Dijo: Oh, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Por qué resisten al Espíritu Santo?
Como sus padres, así hacen ustedes. Y rechinaron los dientes contra él. Y cuando lo apedrearon hasta la muerte, él con su cabecita en el seno de Dios, y dijo: veo a Jesús de pie a la diestra de Dios. Dios lo meció hasta que se durmió en su seno, como una madre mece a su bebé. Dios está en su pueblo. Puedo ver a ese viejo pescador sin educación primaria, ni siquiera capaz de firmar con su propio nombre, un hombre ignorante e inculto, con tanto Dios en él, que la gente que pasaba por las calles deseaba que su sombra los cubriera. Todos sanaron. ¿Por qué? Dios en su pueblo. Aleluya, dijo que cuando llegó a la cruz, cuando iban a matarlo, dijo: solo me arrepiento de una cosa. No tengo 5 vidas para dar por la gloria de Dios. Dios en su pueblo, sí, Señor. Cuando fueron a matarlo, el apóstol Pedro dijo: levanten mis pies y agachen la cabeza. No soy digno de morir como mi Señor. ¡Ay! La cruz de Andrés, ¿cómo lo mataron? ¿Cómo los quemarían en la hoguera? Se los dieron de comer a los leones. Los aserraron. Los metieron en la cárcel. Les dijeron que estaban locos. Cerraron las puertas. Los expulsaron de las ciudades. Y Dios vive en su pueblo. Algunos, 65 el 6 de abril de 1909, cuando el sol comenzaba a asomar por una pequeña colina de Kentucky, una madre anciana de 14 años estaba sentada allí, en una cama vieja y tosca, sin más suelo que la tierra. Todo estaba allí. Una mesita, una pequeña colcha de paja para recostarse, una almohada de hojas para que ella apoyara la cabeza, mi papá, con su overol puesto, de pie a los pies de la cama, pero Dios me permitió venir a la tierra. Mientras el lucero de la mañana se asomaba por las montañas, entrando en círculos por la ventana, un ser sobrenatural entró en la habitación como un remolino cuando los habitantes de la montaña comenzaron a llorar. ¡Ay, Dios mío! Años después, una noche, de pie en una pequeña habitación vieja, con frío, rezando con todo mi corazón, llegó el ser sobrenatural. Su augusto ser iluminó la habitación como el sol de la mañana. Me habló con un grito: ven, no temas. Estoy contigo. Aleluya. Debes llevar un mensaje de sanidad divina a los pueblos del mundo. Aquí está, obrando milagros, llamando a enfermedades, sanando a los lisiados, ciegos, sordos y mudos. Obrando entre su pueblo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios está en su pueblo. ¿Lo creen? Aleluya. Él está aquí ahora. Él está en su pueblo. Dios ha enviado ministros a todas partes para orar por los enfermos, para sanar a los enfermos. Creo ahora mismo, ¿creen que Dios está en su universo? ¿Creen que Dios está en su palabra? ¿Creen que Dios está en su Hijo? ¿Creen que Dios está aquí en su pueblo, mostrando señales y prodigios? Entonces aceptémoslo. Muéstranos al Padre y nos saciaremos. Él está aquí. Está sanando a los enfermos, haciendo que los cojos caminen, que los ciegos vean. Cánceres, sordos, mudos, lisiados, Él está aquí para obrar milagros ahora mismo. ¿Lo creen? Acéptenlo con esa base. Permítanme mostrarles que Dios está aquí. Quiero que 6 u 8 predicadores con el Espíritu Santo, que crean en la sanidad divina, vengan aquí un momento. 67 ¿Aún sostienes eso? Demuéstranos al Padre. Bien, ven aquí. Hermano Markham, quiero que te pares ahí afuera al final de esa fila. Y tú con él, hermano, justo al final de esa fila, ahí mismo con él. Vengan aquí, 2 de ustedes, párense aquí al final de esta fila. Vean si Dios está en su pueblo o no. Ven aquí, hermano. Ustedes 2, párense al final de esta fila. Y ustedes otros 2, vayan al otro extremo de la otra fila. Párense aquí y miren hacia el otro lado, hermano. Ustedes 2 aquí, en este extremo, miren hacia allá. Salgan al final de las filas, justo al final de las filas. Párense justo al final de las filas. Ustedes 2, hermanos, vayan justo donde está sentada esa señora, ahí mismo. No teman por su hijo, hermana. Bien. Vayan al otro extremo, hermano, ahí mismo, a la otra fila, saliendo. Quédate ahí al final de la fila. 68 ¿Crees que Dios está en su pueblo? ¿Crees que Dios me diría la verdad? ¿Te he dicho la verdad como testigo? Esto es lo que dijo el ángel de Dios. Si logras que la gente te crea y eres sincero, nada podrá resistir tu oración. Ahora, mira. 2 o 3 personas paralizadas, sentadas en sillas, se han marchado. Una persona ciega dijo que su hijo pequeño entró al edificio la otra noche, y el Espíritu Santo la llamó. Recobró la vista y salió del edificio. Cáncer tras cáncer, sordera, y todo está siendo sanado aquí. ¿Es cierto? Dios está aquí.
Pecado tras pecado ha sido denunciado, enfermedad tras enfermedad. Y nada ha precedido al don que no lo haya declarado claramente. ¿Es cierto? Entonces Dios está en su pueblo. Entonces crees que te digo la verdad. 69 ¿Cuántos en este edificio querrán ser sanados por Dios ahora mismo? Les digo, Dios está en estos predicadores. Dios está en ustedes. Dios está aquí ahora. Dios los ama. ¿Lo creen? Dios me amó. Dios me amó cuando era niño. Me amó todo el tiempo. Me amó allá cuando caminaba por el camino de la escuela, descalzo, sin nada puesto, con un pequeño overol y una pequeña cubeta vieja de melaza con pan de maíz y melaza para comer. Dios me amó. Me amó entonces. Me amó cuando estoy bien. Dios me ama ahora. Su siervo cansado parado aquí. Él me amará en la eternidad. Él nos amará cuando todos los océanos hayan. La palabra de Dios será la misma cuando no haya luna, estrellas, tierra ni nada más. La palabra de Dios permanecerá eternamente. ¿Es esa la verdad? Dios está aquí en su pueblo esta noche para realizar esto. Todo hombre y mujer que desee ser sanado por la sanidad divina, que tenga fe en Dios, salga al centro de los pasillos. Coloque sus tarjetas de oración, o lo que tenga, párese en medio de estos pasillos. Párese ahí. Ahora, no se aleje más, solo ahí al final de sus pasillos. Tranquilícese, cada uno. Créame de todo corazón. Puedo demostrarle que Dios está aquí para sanar a cada enfermo en este edificio. Sublime gracia. Qué dulce el sonido que salvó a un miserable como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me han encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. 70 El ángel de Dios está aquí. ¡Oh, amigos! Si tan solo pudieran ver y sentir esta gloriosa unción de Dios moviéndose. Escuchen. Ministros, mientras esta multitud comienza a llegar, voy a orar. Quiero que les impongan las manos mientras yo también paso. Quiero que hagan esto. Al pasar por esto, cada uno de ustedes forme la fila, estos ministros ungidos por Dios para orar por los enfermos. Quiero que crean. Quiero que derriben toda incredulidad. Que la pisoteen. Que salgan de este edificio glorificando a Dios. Porque Dios está aquí esta noche para sanar a cada persona en el edificio. ¿Lo creen? Digan amén. Muy bien, ministros, donde quiera que estén, al comenzar la audiencia, impónganles las manos. Los envío a hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Que Dios les conceda a todos aquí, ahora mismo, la sanidad de su cuerpo. Mientras ustedes vienen, los hermanos están orando ahora, a lo largo de la fila. Adelante, hermanos. Comiencen a orar. Gente, vengan, justo al final. 71 Mientras inclinamos nuestros rostros, cada cristiano en el edificio, en todas partes, cada cristiano incline su rostro en todas partes. Y cuando comience la pequeña fila de oración, avancen por esta fila. Voy a pararme aquí y pedirle a Dios que sane a cada uno de ustedes. Concédelo, Dios, ahora mientras oramos. Inclinen sus rostros. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí en el nombre de tu Hijo, Jesús. Oh Dios eterno, autor de la vida, personas están pasando por estas filas, hombres y mujeres. Oh Padre, tus siervos están allí de pie, creyentes, imponiendo sus manos sobre los enfermos en el nombre de tu Hijo, sabiendo que Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo, Dios en su pueblo. Dios está aquí ahora expresando sus gloriosas manifestaciones de su verdad, haciendo que todo sea real. Oh Dios eterno, envía tus bendiciones sobre este grupo de personas ahora mismo, y bendícelos, y dales a cada uno, la sanidad perfecta de su cuerpo. Satanás, poderes demoníacos del infierno que tienen atados a estos cristianos, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, salgan de entre ellos. Suéltenlo.